Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para reflexionar sobre un pasaje bíblico impactante y cargado de significado en la historia de nuestra fe, la lucha de Jacob con Dios. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Nos adentramos en el capítulo 32 del libro de Génesis, una historia que no solo relata un momento crucial en la vida de Jacob, sino que también nos aporta profundas enseñanzas sobre la fe, el arrepentimiento y la transformación espiritual. Para entender plenamente el relato de Jacob luchando con Dios, debemos primero situarnos en el contexto de la Biblia. Jacob, nieto de Abraham y hijo de Isaac, es una figura fundamental en la línea genealógica que Dios establece para cumplir su promesa de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 12:2.3, diciendo, «Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que toma por el calcañar, tuvo una vida marcada por la lucha desde antes de nacer, incluso peleando con su hermano gemelo Esaú en el vientre. La saga de Jacob es rica en eventos que muestran su astucia y su deseo de obtener bendiciones, pero también su búsqueda de aceptación y favor divino. Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú, un acto que lo llevó a huir de su casa para evitar la ira de su hermano. Durante su exilio, tuvo un sueño en Betel donde Dios le prometió su protección y numerosos descendientes, reafirmando el pacto hecho con Abraham. Sin embargo, es en Génesis 32, en su regreso a la tierra de Canaán y antes de reencontrarse con Esaú, donde encontramos uno de los momentos más enigmáticos y poderosos de la historia bíblica. La noche antes de enfrentar a su hermano, Jacob envió a su familia y sus posesiones al otro lado del río Jaboc y quedó solo. En esta soledad, tuvo un encuentro divino que definiría su vida y su nombre. El relato nos dice que un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. Este misterioso luchador es identificado en el texto como Dios mismo, o un ángel del Señor. Génesis 32 2.24-25 relata, «Y quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba». En esta lucha, vemos la perseverancia de Jacob y su capacidad para resistir, hasta el punto de que Dios tuvo que herirlo para poner fin al combate. El toque divino en la cadera de Jacob no solo lo dejó con una cojera física, sino que también simbolizó una transformación espiritual profunda. En este momento de vulnerabilidad y resistencia, Jacob se aferró a Dios y, en un acto de humildad y desesperación, pidió su bendición. El clímax de este encuentro se encuentra en Génesis 32 2.26-28, y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré, si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?» Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». El cambio de nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece, es significativo. Indica no solo un cambio de identidad, sino también un nuevo comienzo, una transformación de carácter y de propósito. Jacob, quien siempre había sido conocido por su astucia y engaño, ahora es reconocido como alguien que ha perseverado y ha sido bendecido por Dios a través de su lucha. Este episodio nos enseña sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. La lucha de Jacob no es simplemente un combate físico, sino un símbolo de la lucha interna y espiritual que todos enfrentamos. Es una lucha de fe, arrepentimiento y búsqueda de una vida que esté alineada con la voluntad divina. Jacob luchó con Dios, pero en esa lucha encontró su verdadera identidad y vocación. Así, al reflexionar sobre la lucha de Jacob, somos llamados a considerar nuestras propias luchas, y la forma en que buscamos la bendición y la presencia de Dios en nuestras vidas. Que este relato inspire en nosotros una fe inquebrantable y un deseo ferviente de acercarnos a Dios, sabiendo que en nuestras luchas y pruebas, Él está con nosotros, dispuesto a transformarnos y bendecirnos abundantemente. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para reflexionar sobre la vida de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. La historia de Jacob es rica en enseñanzas, y nos ofrece una mirada profunda a las tensiones familiares, las luchas personales y las diversas maneras en las que Dios obra en la vida de sus elegidos. Jacob nació de Rebeca e Isaac, siendo el segundo de dos gemelos.
Su hermano mayor, Esaú, salió primero del vientre de su madre, con Jacob aferrado a su talón, símbolo de una lucha que había comenzado incluso antes de su nacimiento. El libro de Génesis, en el capítulo 25, nos narra este episodio y revela un importante detalle: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Este presagio marca el inicio de una serie de eventos que definirían sus vidas. Esaú, el mayor, crece para convertirse en un cazador fuerte y diestro, un hombre del campo muy querido por su padre Isaac, quien apreciaba las presas que su hijo le traía. Jacob, por su parte, prefería quedarse en casa, llevando una vida más sencilla y ganándose el cariño de su madre Rebeca. A lo largo de la vida de Jacob, asistimos a momentos críticos que evidencian la tensión latente entre los hermanos. Uno de los episodios más significativos fue la venta de la primogenitura. Un día, Esaú regresó exhausto y hambriento de una jornada de caza. Encontró a Jacob cocinando un guiso rojo, y le rogó que le diera de comer. Jacob, con astucia, le ofreció el guiso a cambio de su primogenitura, una propuesta que Esaú, despreciando su derecho de nacimiento y cegado por su hambre, aceptó sin dudar. Este momento es crucial, ya que la primogenitura no era solo un derecho económico, sino un privilegio espiritual que incluía la bendición especial de su padre, sobre todo en una familia con el linaje de Abraham, con quien Dios había hecho una alianza. Años después, otro episodio refleja aún más la tensión y las artimañas en esta familia. Isaac, ya viejo y ciego, se disponía a bendecir a Esaú. Rebeca, al enterarse de esto, conspira con Jacob para que él reciba la bendición en lugar de su hermano. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a Isaac. Se vistió con las ropas de Esaú, y cubrió sus brazos con pieles de cabrito para parecer tan velludo como su hermano. Cuando Isaac lo tocó y olfateó su ropa, creyó que era Esaú y así bendijo a Jacob, otorgándole la primogenitura. Esto se nos narra en Génesis 27, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo. Esta bendición irrevocable no solo implicaba riqueza y poder, sino la continuidad del pacto de Dios con Abraham. El engaño naturalmente provocó la ira de Esaú, quien al descubrir lo ocurrido, prometió matar a su hermano en cuanto su padre muriera. Rebeca, preocupada por la seguridad de Jacob, le aconsejó huir a la casa de su tío Labán en Harán. Jacob obedeció, iniciando así un largo viaje que lo apartaría de su familia por muchos años. En el trayecto hacia Harán, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En este sueño, Dios se le apareció y le confirmó la promesa hecha a Abraham: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, recordándole la presencia inquebrantable de Dios. El relato de Jacob es un testimonio de cómo, a pesar de los pecados y las decepciones, Dios puede obrar en nuestras vidas, llevándonos siempre hacia el cumplimiento de sus promesas. Ahora, reflexionemos sobre las enseñanzas que podemos extraer de la vida de Jacob y cómo aplicarlas a nuestras propias vidas. Escribe un sermón continuo sobre el evento en el que Jacob lucha con un ángel durante toda la noche. Detalla cómo ocurre este evento, lo que representa y cómo Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. No introduzcas ni concluyas el tema a los hermanos y hermanas. En una noche profunda y misteriosa, en la soledad del vado de Jaboc, encontramos a Jacob, un hombre cargado con inquietudes y miedos. Jacob había enviado por delante a su familia y posesiones, preparándose para el temido encuentro con su hermano Esaú. Con la sombra de la incertidumbre cerniéndose sobre él, Jacob se hallaba solo, enfrentándose a sus temores y arrepentimientos, tal como muchos de nosotros también nos encontramos en nuestras noches oscuras del alma. En esa oscuridad, un hombre lo atacó y luchó con él hasta el amanecer. ¿Quién era este hombre? Algunos interpretan que era un ángel de Dios, otros creen que era una representación divina. No obstante, lo importante era el combate espiritual que encarnaba. Este enfrentamiento no solo representaba una confrontación física, sino una lucha interna donde Jacob combatía contra su propio ser, sus errores pasados y el peso de su identidad. Durante esas largas horas nocturnas, Jacob estaba luchando con sus propios miedos, culpas y la expectativa del perdón de Dios. Las horas se deslizaban y la fuerza de Jacob no menguaba. Su resolución era firme.
Este evento se convierte en una metáfora de nuestra propia lucha espiritual, de la tenacidad que debemos mostrar ante las pruebas en la vida. La noche se convierte en un tiempo de meditación y recogimiento, donde el espíritu, sometido a prueba, demuestra su resistencia y fe. Jacob, un hombre marcado por su historia de engaños y manipulaciones, ahora se hallaba buscando una redención a través de esta batalla divina. Al despertarse el alba, Jacob seguía firme en su combate, reflejando la tenacidad de su alma. El misterioso hombre, viendo que no podía vencer a Jacob, tocó la coyuntura de su muslo y lo dislocó. Es un recordatorio de nuestra fragilidad humana, en medio de nuestra fortaleza y lucha, somos vulnerables a la intervención divina. Sin embargo, el dolor no doblega a Jacob. Al contrario, lo impulsa a aferrarse aún más a su adversario celestial. Cuando el hombre le pidió dejarlo ir porque amanecía, Jacob respondió con determinación, no te dejaré ir si no me bendices. Aquí, Jacob manifiesta la esencia de su búsqueda. No se trataba solo de una victoria física, sino de una transformación espiritual. Estaba buscando la bendición que cambiaría su destino, que redefiniría su identidad. El hombre, reconociendo la persistencia y el deseo ardiente de Jacob, le preguntó su nombre. Jacob respondió con su antiguo nombre, símbolo de su pasado y engaños. Entonces, el hombre le dijo, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este nuevo nombre, Israel, encapsula la esencia de esta lucha, el que lucha con Dios. Era más que un simple cambio de nombre, era una redefinición completa de su ser y propósito. Israel no solo representaba la nación que surgirá de su descendencia, sino un nuevo estado de ser, un testamento a la lucha y perseverancia ante las adversidades divinas y humanas. Jacob recibe la bendición, y el hombre desaparece con el primer resplandor del sol. Jacob bautizó aquel lugar Peniel, diciendo, he visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada. La herida en su muslo, con la que ahora cojeaba, era un recordatorio físico de su encuentro con lo divino, pero también una señal visible de su transformación espiritual. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas espirituales. Nos muestra que nuestras noches oscuras, cuando estamos solos y enfrentamos nuestros miedos, son momentos donde nos encontramos cara a cara con lo divino, donde nuestras almas son puestas a prueba. Así como Jacob luchó y fue transformado, también nosotros debemos persistir, buscando la bendición que nos redefinirá y nos convertirá en seres nuevos. Y al igual que Jacob, recordemos que aunque podamos salir marcados físicamente, esas heridas son señales de nuestra transformación y la gracia divina que hemos alcanzado. Desarrolla un sermón continuo sobre las interpretaciones y significados de la lucha de Jacob con el ángel. Habla sobre el simbolismo de la lucha, y lo que significa espiritualmente para los creyentes. No introduzcas ni concluyas el tema a los hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, hoy vamos a adentrarnos en el profundo y misterioso relato de la lucha de Jacob con el ángel, un evento narrado en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 32. Este pasaje bíblico no solo tiene una gran importancia histórica, sino que también resuena con un profundo simbolismo espiritual y nos proporciona valiosas lecciones para nuestra vida de fe. En la oscuridad de la noche, junto al río Jaboc, Jacob se encuentra solo. Es en este momento de soledad cuando aparece un hombre que lucha con él hasta el amanecer. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este hombre, que más tarde se revela como un ángel de Dios, nos invita a considerar la importancia de esos momentos de soledad en nuestras propias vidas. Es en esos tiempos, cuando nos encontramos ante nosotros mismos y ante Dios, que estamos llamados a enfrentar nuestras luchas más profundas. Para Jacob, esta lucha no es solo una confrontación física, sino también una batalla espiritual y emocional. La lucha con el ángel simboliza la lucha interna de Jacob, una lucha con sus miedos, sus inseguridades y sus pasados errores. Recordemos que Jacob ha vivido una vida marcada por el conflicto, desde su nacimiento, cuando ya estaba en contienda con su hermano Esaú, hasta los engaños que llevó a cabo para obtener la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. La lucha junto al Jaboc puede ser vista como una culminación de todas esas disputas anteriores, una representación de la necesidad de Jacob de confrontar y reconciliarse con su propio ser. El ángel, al ver que no podía prevalecer contra Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este acto de tocar el muslo de Jacob y dejarlo cojeando simboliza varias cosas.
Primero, nos enseña que nuestras luchas con Dios, y con nosotros mismos, pueden tener un costo, pueden dejarnos marcados. Sin embargo, estas marcas no siempre son negativas, a menudo, son señales de crecimiento y transformación. La cojera de Jacob es un recordatorio constante de su encuentro con Dios, y de la transformación que ocurrió en su vida esa noche. Cuando el ángel le dice, «Déjame, porque raya el alba», Jacob responde con determinación, «No te dejaré, si no me bendices». Esta respuesta vehemente refleja la fe y la persistencia de Jacob. Nos muestra que, a pesar de nuestras luchas y de los desafíos que enfrentamos, debemos aferrarnos a Dios y buscar su bendición. Jacob no solo está luchando por sí mismo, sino que está buscando una transformación, una bendición que cambiará su destino y, de hecho, cambia su nombre. El ángel entonces le dice, «Tu nombre no se dirá más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Aquí, el cambio de nombre es sumamente significativo. Jacob, que significa suplantador o el que agarra por el talón, se convierte en Israel, que quiere decir el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Este cambio simboliza una nueva identidad, un nuevo propósito en la vida de Jacob. Es un recordatorio de que nuestras luchas y pruebas pueden llevarnos a una renovación espiritual, a una nueva creación en Cristo. Finalmente, Jacob le pregunta al ángel por su nombre y el ángel no da respuesta directa, sino que lo bendice allí. Jacob llama a ese lugar Peniel, diciendo, «Porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Este encuentro cara a cara con Dios nos recuerda que nuestras experiencias más intensas y personales con Dios pueden ocurrir en nuestros momentos de mayor lucha. Es en esos momentos que, al igual que Jacob, podemos ver a Dios cara a cara y encontrar liberación y bendición. Para nosotros, como creyentes, la lucha de Jacob con el ángel es una metáfora poderosa de nuestra propia jornada espiritual. Nos enseña la importancia de enfrentar nuestras propias luchas internas y externas, y de mantenernos firmes en nuestra fe. A través de nuestras pruebas y tribulaciones, Dios nos transforma y nos da una nueva identidad y propósito. Esta narrativa también nos invita a ser persistentes en nuestra relación con Dios, a buscar su bendición y a aferrarnos a Él, sabiendo que, aunque podamos salir marcados de nuestras luchas, esas marcas son signos de nuestra transformación y crecimiento en Dios. Así, al reflexionar sobre la lucha de Jacob, podemos encontrar consuelo y esperanza en nuestras propias batallas. Podemos confiar en que, al igual que Jacob, también podemos encontrarnos cara a cara con Dios y recibir su bendición y gracia. Amén. Desarrolla un sermón continuo sobre las interpretaciones y significados de la lucha de Jacob con el ángel. Habla sobre el simbolismo de la lucha, y lo que significa espiritualmente para los creyentes. No introduzcas ni concluyas el tema a los hermanos y hermanas. Uno de los relatos más conmovedores y profundos que encontramos en las Sagradas Escrituras es el de Job. Job era un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus riquezas eran inmensas, sus hijos numerosos y su vida estaba colmada de bendiciones. Sin embargo, surge un reto en el Consejo Celestial. Satanás plantea la cuestión de si esta fidelidad de Job es genuina o está simplemente basada en las bendiciones recibidas. Dios permite así que Job sea puesto a prueba, librando a Satanás de afectarlo físicamente. En un solo día, Job pierde sus posesiones, sus siervos y lo más doloroso, sus hijos. Job se levanta, rasga su manto, se afeita la cabeza y se postra en tierra adorando y diciendo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta es una expresión de fe profunda, de reconocimiento de que todo lo que tenía provenía de Dios, y que su fidelidad no dependía de las bendiciones materiales. Pero las pruebas de Job no se detienen ahí. Satanás obtiene permiso para afectarlo físicamente, y Job es herido con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Sentado entre cenizas, raspándose con un tiesto, enfrenta el escarnio de su esposa y de sus amigos. A pesar de todo este sufrimiento, Job no maldice a Dios, aunque llega a maldecir su nacimiento y cuestiona la justicia divina. Dios, al final, responde a Job no con explicaciones, sino con una serie de preguntas que subrayan la grandeza y la sabiduría del Creador frente a la limitada comprensión humana. Job, humillado pero no destruido en su fe, recibe entonces una restauración doble de lo que había perdido. Otro personaje notable en cuanto a pruebas y dificultades es Moisés. Criado en el lujo del palacio del faraón, Moisés se enfrenta a su identidad hebrea, acabando por matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Huye entonces a Madián,
donde pasa años como pastor hasta que Dios lo llama para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus objeciones iniciales, de su sentimiento de insuficiencia y de su temor, Moisés acepta la tarea. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pregunta a Dios. La respuesta divina es clara: ve, porque yo estaré contigo. En Egipto, Moisés enfrenta la terquedad del faraón, contestada con señales portentosas y plagas devastadoras. Los milagros realizados no son tanto para castigar, sino para manifestar el poder y la soberanía de Dios sobre todos los dioses egipcios. Moisés lleva a su pueblo a través del Mar Rojo, donde son salvados milagrosamente de los ejércitos egipcios. Sin embargo, la travesía por el desierto se convierte en un tiempo de prueba continuo para Moisés. Confronta las quejas y la incredulidad de los israelitas, quienes anhelan regresar a la esclavitud de Egipto. A lo largo de 40 años, Moisés intercede repetidamente por el pueblo, enfrenta rebeliones internas y recibe las instrucciones para construir el tabernáculo, la morada de Dios entre su pueblo. Las pruebas de Moisés culminan en el evento en Meribá, donde, frustrado por la constante rebelión de los israelitas, golpea la roca para sacar agua de ella en lugar de hablarle como Dios le había mandado. Esta desobediencia le cuesta la entrada a la tierra prometida, y Dios le muestra a Moisés la tierra desde el monte Nebo antes de que muera. Ambos relatos, de Job y de Moisés, nos muestran que las pruebas y las tribulaciones no son signos de desaprobación divina, sino oportunidades para que la fe y la fidelidad de los creyentes resplandezcan. Job y Moisés no solo enfrentaron las pruebas, sino que salieron de ellas con una comprensión más profunda del carácter de Dios, y de su propio papel en el plan divino. En estas historias, vemos cómo las luchas pueden transformarse en encuentros poderosos con la presencia y la fidelidad de Dios, reforzando la confianza en su soberanía y en su amor inquebrantable. Amados, esta es una narración sobre cómo la lucha con el ángel transformó a Jacob no solo físicamente sino también espiritualmente, llevando a un cambio en su carácter y en su relación con Dios. En el libro de Génesis, capítulo 32, encontramos uno de los relatos más enigmáticos y profundos de la Biblia. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado muchos años antes. Temor y angustia invadían su corazón, pues no sabía si Esaú aún buscaba venganza. Fue entonces cuando, en medio de la noche, Jacob se encontró solo junto al arroyo de Jaboc. Era un momento de incertidumbre y vulnerabilidad. Suddenly, Anna no un man appeared and wrestled with Jacob until daybreak. This mysterious encounter was not just physical but also deeply spiritual. When dawn began to break, the man saw that he could not overpower Jacob and touch the socket of Jacob's hip, dislocating it. Yet, despite this painful injury, Jacob clung to the man and refused to let go until he received a blessing. This tenacity shows us a significant shift in Jacob's character. Previously, he had been a man who relied on cunning and deceit to achieve his ends. He had taken advantage of his brother and deceived his father. But now, was he a man who, despite his pain, refuses to let go until he receives a divine blessing, symbolizing a deep hunger for a change in his life. The man then asked Jacob his name, and upon hearing it, said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Génesis 32, 28, Nib. Jacob's new name, Israel, is profoundly significant. It means struggles with God or God prevails. This transformation was not merely a change of name, but a change of identity and destiny. Jacob's physical struggle with the angel was a metaphor for his lifelong spiritual and emotional struggles. Throughout his life, Jacob had faced many trials, often relying on his wits and schemes. No, he was forced to confront his own limitations and weakness directly. In doing so, he found strength not in his own abilities, but in his relationship with God. Continuing, the text tells us that after the man blessed him, Jacob named the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." From that day forward, Jacob walked with a limp, a physical reminder of his encounter with God. This limp symbolized his newfound humility and dependence on God. No longer was he the self-reliant trickster, he had become a man transformed by divine encounter, marked both in body and spirit. The spiritual transformation of Jacob is evident in his subsequent actions. Before, Jacob had sent gifts ahead to appease his brother Esau, still fearing his wrath. Yet,
After his encounter with the divine, he approached Esau with a newfound confidence and humility. Instead of hiding behind gifts and schemes, Jacob bowed down 7 times as he approached his brother, signifying his sincere remorse and submission. To his surprise, Esau ran to meet him, embraced him, kissed him, and they wept together. This reconciliation between Jacob and Esau not only marked the mending of a fractured familial relationship but also symbolized Jacob's reconciliation with God. It was a tangible sign that his transformation was both internal and external, affecting his relationships with others as much as it did his relationship with God. Throughout Jacob's life, was a constant theme of struggle and overcoming. From his verse, wrestling with his brother in the womb, to his contentious relationship with Laban, and finally, his divine encounter by the Jabbok River. Each of these struggles was a step toward this spiritual maturation and transformation. This narrative invites us to reflect on our own spiritual journeys. Like Jacob, we often find ourselves wrestling in the dark, grappling with our fears, insecurities, and sins. Yet, it is in these moments of profound struggle that we encounter the divine. Our wounds and scars, much like Jacob's limp, become reminders of our dependence on God and His transformative power in our lives. Jacob's story teaches us that true transformation comes not through our own efforts or cunning but through a profound encounter with God. It is in this divine wrestling that we are stripped of our pretenses, confronted with our true selves, and ultimately blessed. So, dear brothers and sisters, may we, like Jacob, hold on to God in our struggles, seeking His blessing and embracing the transformation that comes through His divine encounter. May our lives be marked by a limp, symbolizing our dependence on Him and the profound change He has wrought in us. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos congregamos para reflexionar sobre un momento profundamente significativo y transformador en la vida de nuestro patriarca Jacob, su lucha con Dios. En el relato en Génesis 32 2.22-32, encontramos a Jacob, en medio de la noche, enfrentándose a un hombre misterioso que resulta ser Dios mismo. Esta escena, cargada de simbolismo y misterio, nos ofrece multitud de enseñanzas y revela mucho sobre nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Jacob, el astuto y decidido, había pasado su vida luchando. Desde el vientre de Rebeca, su madre, luchó con su hermano Esaú. Engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito, y huyó a la lejana tierra de Harán, donde trabajó muchos años bajo la protección y el yugo de su tío Labán. En cada una de estas luchas, Jacob mostró un carácter tenaz y una gran capacidad para enfrentar adversidades, pero también una tendencia a confiar en su propia astucia antes que en Dios. La noche en que Jacob se encuentra solo junto al río Jabbok es una noche cargada de tensión y expectativa. Jacob acaba de asegurar la liberación de su familia y sus posesiones, sabiéndose vulnerable ante la inminente reunión con Esaú, a quien había temido durante años por la posibilidad de venganza. En medio de esa soledad y ansiedad, se inicia la lucha con un hombre, una lucha que progresivamente se revela como un enfrentamiento con lo divino. Esta lucha no es solo física, es un encuentro espiritual profundo. Jacob se enfrenta a Dios y, en esa confrontación, muestra su firmeza y su determinación. Sin embargo, en el clímax de la lucha, Dios toca la cadera de Jacob y la disloca, haciendo evidente su superioridad divina. Es un recordatorio de que, por mucha fuerza y astucia que tengamos, siempre estamos bajo la soberanía y poder de Dios. A la luz del día, tras toda una noche de lucha, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre no es mera nomenclatura, es una clara señal de transformación. Dios le dice, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob ha pasado de ser el astuto usurpador a convertirse en alguien que ha luchado en el plano espiritual, y ha encontrado en Dios su verdadera identidad. La lucha de Jacob con Dios no solo afecta su vida personal. Su cojera, consecuencia del toque divino, es un recordatorio perpetuo de su encuentro con el Creador, y de la dependencia que ahora tiene de Él. Asimismo, esta experiencia marca el inicio de la nación de Israel, un pueblo llamado a vivir en relación estrecha y a menudo conflictiva con Dios, luchando, buscando, cayendo y levantándose.
En el contexto de nuestra fe cristiana, la historia de Jacob nos enseña mucho sobre la naturaleza de nuestra propia relación con Dios. Al igual que Jacob, podemos encontrarnos luchando con Dios en diferentes etapas de nuestra vida, tratando de entender su voluntad, luchando con nuestras dudas y temores, o enfrentando nuestros propios errores y pecados. Y al igual que Jacob, es en estos momentos de lucha donde Dios puede revelarse a nosotros de maneras poderosas y transformadoras. Es también un recordatorio de que, aun en nuestras debilidades y quebrantos, Dios puede utilizar esas experiencias para llevarnos a una relación más profunda y auténtica con Él. Dios nos invita a no temer la lucha, sino a verla como una oportunidad para crecer y ser transformados. Queridos hermanos y hermanas, llevémonos con nosotros las lecciones de Jacob. No temamos los momentos de oscuridad y lucha, pues en ellos Dios puede manifestarse poderosamente. Recordemos que, aunque podemos sentirnos desgarrados y heridos, es a través de nuestras cicatrices que muchas veces encontramos nuestra verdadera identidad en Dios. Y, sobre todo, que nuestra vida, nuestras luchas y nuestras victorias, están en manos de un Dios amoroso y soberano que nos llama por nuestro nombre y nos transforma para su gloria. Amén.